Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista. En esta ocasión tenemos el honor de hablar con Luis Enrique, salsero nicaragüense. Muchísimas gracias, Luis Enrique, por atendernos. Gracias a ustedes por invitarme. Y estamos en la ciudad de Miami, una de las muchas ciudades en la que has vivido, en la que has hecho tuya. Incluso la has llamado tu casa también, porque Sí. en cierto modo aquí empezó todo, o uno de los pasos. Así ¿no? es. Esto fue uno de los, digamos, de los primeros stops en mi carrera. Una ciudad que aprendí a querer y que vine en un momento de transición bastante interesante de esta ciudad. En el año 84 llegué aquí. Wow. Donde Los todo 80 en Miami sucedía de todo. donde sucedía de todo. Y he visto el crecimiento, he visto cómo esta comunidad latinoamericana se ha ido desarrollando y abriendo, ¿no? En gran parte gracias a que pues, ha venido mucha gente de todos los lugares, ¿no? De Latinoamérica. Sí, una ciudad muy cosmopolita. Así es. Muchas ciudades, muchos stops, como decías tú, Los Ángeles, Puerto Rico, pero nadie puede negar Somoto, Nicaragua. Háblanos un poco de qué significa Nicaragua para ti. Mi raíz, digamos que mis primeros pasos en esta vida que ya estaba de alguna manera escrita para mí. Ya alguien tenía todo un libreto hecho de las cosas que iban y que no iban a suceder en mi vida. Y yo digo siempre de una manera muy jocosa que si alguien me hubiera casi asegurado en Somoto que yo iba a llegar a ser un artista de salsa famoso, cantante además de salsa, y que iba a triunfar en la meca en ese momento de este género como lo es Puerto Rico, seguramente yo hubiera dicho que estaban totalmente locos, ¿no? Pero bueno, tampoco ya naciste con un pan bajo el brazo, porque una familia artística, un referente en tu país también. ¿Cómo fue crecer, digamos, en un ámbito tan artista, tan cultural? ¿Te influyó mucho, supongo? Sí, definitivamente, pero también puede ser tu maldición eso, porque estás luchando con dos artistas enormes en mi país y en Latinoamérica. Aunque no es mi género de música, cuando tú hablas de los Mejía Godoy, en Nicaragua es toda una institución. Es incluso una pauta a seguir, ¿no? Y desde luego, en algún momento alguien quiso mencionar algo como que tú triunfaste porque eres de los Mejía Godoy. En Estados Unidos y en Puerto Rico no importa de dónde tú vengas o de quién tú eres y cuánto vale tu familia y todo lo demás. Fue importante también la etapa de Puerto Rico, supongo. Puerto Rico es todo. ¿Por qué? ¿Por qué te explico esto? Porque más allá de mis raíces netamente y totalmente nicaragüenses, de no haber llegado a Puerto Rico, no sé qué sería. ¿No? Porque la cuna, ¿no? Es el referente, digamos, de donde han salido tantos y Así tantos. es. Y es lo que verdaderamente en aquel momento era la plaza importante no solo para un artista nuevo de salsa, era la plaza importante para cualquier baladista, para cualquier artista pop, pasar por ahí. Era como una especie de trampolín. La isla era totalmente importante, urgente que cualquier artista visitara para poder impulsar su carrera no solamente a nivel de Estados Unidos, sino internacionalmente. Eso era lo que significaba Puerto Rico para muchos artistas en esa época. Y bueno, y para la salsa, imagínate, es un todo, como dices tú, es de donde nace todo un movimiento y una forma de hacer esta música importante, ¿no? Eso te iba a decir, porque la salsa adopta también otros géneros, ¿no? Claro. Por ejemplo, te he escuchado en muchas ocasiones decir que fue importante para ti ese paso de la balada a la salsa, ¿no? Que la importancia de las letras, a lo mejor también, que se pueda bailar, pero que haya un mensaje detrás, ¿no? Sí, y eso también lo recibí a través del movimiento de Fania. Rubén Blades es el ejemplo perfecto para eso. Es alguien que te hace pensar, incluso te hace cuestionar cosas, pero estás bailando su música. Es loquísimo. Y escuchando poesía también. Y escuchando porque, poesía, harta poesía. Sí, sí, ¿no? sí, porque fue, vamos, un referente, además. Sin lugar a dudas. ¿Cantasteis juntos? ¿Cómo fue aquello? Importante para mí. Siempre había querido tener esa posibilidad de compartir con Rubén en escena. Fue alguien a quien seguí y sigo
constantemente. Un referente importante en mi vida musical. Mis tíos hacen canciones comprometidas como las de Rubén. O sea que desde mi cuna vengo escuchando que hay que cuestionar ciertas cosas, que hay que, más allá de tomar preferencia por X o Y bando, hay que cuestionar cosas, cosas que nos atañen a todos. Entonces mi historia era, ¿cómo hago dentro del contexto de la música de salsa romántica? ¿Cómo hago para decir otras cosas que me interesan, ¿no? No justamente ni necesariamente políticas, pero sí quizás sociales. ¿Cómo hago para lograr eso, ¿no? Y para no dejar de lado tampoco los grandes temas, ¿no? Claro. El amor, por ejemplo. El amor es el amor. Eso tiene que estar. Y yo soy definitivamente un fiel creyente de que eso es algo que no muere. El amor no muere, no importa cuántas tendencias musicales vengan. Una gente dice, no, que esta tendencia es un poco vulgar, que en el caso del reggaetón, por ejemplo, lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo en esa idea. Yo creo que hay cuestiones en el reggaetón que son muy buenas e importantes. Y luego hablaremos de ello porque has tocado algo también. Claro. Has tocado algo también. Pero sin lugar a duda, el amor es el amor, hermano. Y todos sentimos amor, todos sentimos desamor. Todos hemos tenido una relación o unas relaciones que nos han marcado. Incluso el amor visto desde otro ángulo, el amor con tu familia, con tu amigo, con tu amiga, con tus hijos, con tus hermanos, el amor con tu país, con tu gente. Con tu gente. Todo eso construye canciones, construye poesía en los que se dedican a escribir, ¿no? Entonces, para mí era importante buscar la forma de hacer un poco de esto también. De esta cuestión social que desde muy niño vengo escuchando y viviendo y sintiendo, ¿no? Es que claro, cuando uno lo vive en primera persona, por ejemplo, hemos escuchado canciones tuyas cuando hablas de tu propia historia, ¿no? Claro. De salir con 15 años, claro, hay mucha gente que puede escuchar tus palabras y aplicárselas a su propia vida también. Sí, porque la historia nuestra es única en el sentido de que te tocó vivirla a ti a tu manera, pero de que hay historias paralelas semejantes, por supuesto. E incluso peores, ¿no? Hay gente que en vez de cruzar la frontera en un carro por Tijuana, han cruzado el río. Sí. Hay gente que se ha quedado en el río. Sí, Hay gente que se ha quedado en trenes, en el desierto. En el desierto, ¿no? muchísimo. Sí. Entonces, pero sí era importante para mí, sobre todo, tomando en cuenta de las cosas que a veces quieren que uno crea. Si eres ilegal, no tienes derechos y no puedes triunfar. Si eres pobre, pues es muy probable que vayas a ser pobre el resto de tu vida y que tengas malas costumbres y que no aprendas educación. Y yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero ¿cómo se baila eso? Porque eso entre una conversación así es fácil, relativamente fácil exponer un argumento así, pero ¿cómo se baila eso? Lo cierto es que hay varios ejemplos de vida. Fíjate que la gran mayoría de la gente que triunfa, al menos en el ámbito de la música, no vienen de un lugar de cuna de oro. La gran mayoría de la gente creativa, de los grandes poetas, no vienen de una cuna de oro. Vienen de vivir cosas y vienen de experimentar cosas desde muy temprana edad. Sin embargo, eso no los ha detenido en su camino a buscar cómo ser mejores y a buscar cómo ser ellos y cómo triunfar en lo que desean hacer. Hay gente que ha llegado ilegal a este país y con los años han conseguido un estatus y han seguido estudiando y son gente de bien y llegan a ser CEOs de grandes compañías. O sea, ¿qué sucede? El norte de uno hoy día, por eso es importante también lo que uno dice a través de las canciones. El norte tiene que ser que tú le tienes que decir a la gente con certeza, es posible. No es un cliché decir todo es posible. Ok, si no todo es posible, casi todo es posible. ¿Estamos? No todo te va a salir de acuerdo a tu plan, pero casi todo sí. Todo depende del enfoque que le des a las cosas. Y el trabajo. Claro, en la perseverancia, enfoque, visualización. Hay que decretar las cosas. Si tú te levantas todos los días y dices, yo nací en una cuna pobre, por ende voy a ser pobre, serás pobre. Hablabas de perseverancia, te he escuchado también muchas veces hablar de eso, ¿no? De que sí está muy bien llegar, pero lo importante, después de 16 discos creo que son de estudio, lo importante es mantenerse. ¿Cómo haces
para reinventarte, para mantenerte conectado con el público? ¿Cómo lo haces? Yo creo que reinventarse es algo que nos toca como artistas si quieres seguir en esto. Yo quiero seguir haciendo música hasta el día que yo sienta que ya no puedo dar físicamente lo que a mí me encantaría dar. Si no puedo cantar, si no puedo moverme, si no puedo escribir, si mis manos comienzan por la edad o lo que sea, a no funcionar bien, pues ese será otro momento. O si se va la inspiración. Exactamente, o si se te va pero la inspiración se va. Yo he pasado años sin escribir una letra y de repente conecto con algo. Porque la inspiración, ¿qué es? Es la conexión con algo mucho más elevado que tú. Es un nivel de conciencia en otro lugar. Y de repente te sientas en un café y viste algo o escuchaste algo que fue con una especie de detonante en ti y te hace de alguna manera tomar un papel o una grabadora y escribir o cantar algo. La inspiración va y viene. Los grandes compositores dicen que la inspiración es como el trabajo. Tú tienes que sentarte ahí todos los días a sabiendas de que de 9 a 5 de la tarde tienes que escribir algo, sí o sí. Más allá de que sea eso sublime que uno quisiera, la inspiración, wow, me llegó la canción, wow, me lo estoy viviendo, wow. Sí, que eso es la parte bonita, Esa pero es la parte, digamos, romántica del asunto. Pero que en 30 años habrá muchos días de trabajarte la inspiración, Sí. supongo. Sí, y hay días en que tengo que obligarme a hacerlo. No es perfecto, ¿sabes? Por más que nosotros amemos lo que hacemos, yo amo lo que hago profundamente, definitivamente. Esa es la clave, supongo. Por supuesto. Pero a la vez hay días en que no quiero tomar una guitarra. Como todo el mundo, que no estamos para nadie ni para nadie. ¿Y qué tal si te toca? ¿Qué tal si ese día tienes un concierto? ¿Qué tienes que hacer? Entonces es una especie de... No, es un ir y venir de energía que tienes que aprender a manejar, ¿no? Sí hubo un momento en tu carrera que digamos que te diste un parón, que fue cuando fuiste padre, ¿no? ¿Cómo fue volver de eso? Cambia, ¿no? Cuando uno tiene que hablar de ponerse encima de un escenario como un hombre libre, sí, es diferente, que cuando uno vuelve con una responsabilidad importante, con unas vivencias de vida diferentes. ¿Cómo te cambió la vida eso? Me cambió mucho el hecho de ser papá, por supuesto. Yo lo había escuchado, nunca lo había experimentado, pero sí, porque ya cuando se trata de otra persona y no estás solamente en función de ti, en cuanto a tu propia vida, todo cambia. Pero también me ayudó a ver las cosas de otro punto de vista y me volví un poco más, quisiera decir, entre comillas, y no a un alto nivel, un poco más pragmático. Claro. Sin embargo, también me llenó de inspiración el hecho de haber sentido esto por primera vez. No era amar a una mujer o amar a un familiar, un papá, un hermano. Un hijo es otra cosa, al menos yo lo siento así. Mi hijo para mí es muy grande, es algo muy grande. Y desde luego también, el otro día leí una cita interesante, el padre Francisco, que decía que uno no debe vivir por los hijos, no debe volcarlo todo en esa maravillosa frase, decir yo hago todo por mi hijo. Y tienes razón, tú tienes que hacer las cosas, seguir haciendo las cosas por ti. En algún momento tu hijo también va a hacer las cosas por sí mismo. Claro, es ley de vida. Es la ley de la vida, pero a veces nos comprometemos tanto con esta idea también de que lo hago todo por mi hijo. No, tú también lo estás haciendo por ti. Claro. Yo creo que lo haces primero por ti. Entonces eso fue una especie de inspiración incluso para mí, de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que salir allá afuera a hacer lo que hago, lo que vine a hacer a este mundo. No puedo tampoco tirarlo por la borda. La vida me lo ha dado, ¿no? Me lo puso en el camino, lo luché mucho y ahora que lo tengo no lo puedo soltar. Es injusto conmigo mismo. Entonces, en ese momento fue que finalmente pude decidir y todo es perfecto a nivel de tiempo porque me encuentro con Sergio George y decidimos hacer un primer disco que es donde estaba Yo No Sé Mañana. Pues mira, me la acabas de poner en bandeja, como decimos en España. Te iba a hablar precisamente de esa canción. Es un momento cumbre. Tú muchas veces has dicho que no quieres ser esclavo tampoco de eso. Eso te quiero preguntar, ¿no? Porque cuando uno llega, es en 2009... 2009. Cuando uno llega a ese nivel en el que ya prácticamente no se puede hacer más. No sé si te gusta que te digan esto, pero es como... Llegas a la cumbre, ¿no? En el que en todo el mundo, en todos los mercados, todo el mundo conoce tu canción, tu voz, tu público, que era, digamos, un público fiel a ti, que era un grupo, ¿no? Cerrado. Ahora ve cómo te podemos disfrutar todos.
¿no te sentías un poco esclavo después de eso, de tu propio éxito? Tú sabes que lo maravilloso de ese tipo de canciones es que realmente es tu bendición y tu maldición a la vez. Y todos los artistas tenemos algo de eso, Sí. ¿no? Y creo que cada momento, haciéndole justicia a lo que significa Yo no sé mañana en mi vida, cada momento tiene su propio afán. Y son cosas totalmente irrepetibles. Michael Jackson no pudo hacer un segundo Thriller. No, claro. Hay un Thriller, Sí. ¿no? Entonces, es un poco injusto para con nosotros mismos decir, me voy a quedar pegado de este enchufe, ¿no? Es Yo no sé mañana, porque si no, antes de Yo no sé mañana habían habido... Hay mucho más antes de Yo no sé mañana que después. Claro, lo que pasa es que no había internet tampoco antes, y la música de salsa no era tan fácil difundirla en aquel momento. Pero ok, Yo no sé mañana llega en su momento, y llega con su propio afán, y va a crear, y lo logra, un sinnúmero de cosas que no existían en mi vida, y no habían existido por 9 años. Sí. Exactamente. Llego a todos los lugares del mundo, le han hecho no sé cuántas versiones a esa canción, que también estaba en espera de que alguien llegara a visitar. Eso es lo que te iba a decir, porque tenéis una historia la canción y tú, ¿no? Porque la canción llevaba, digamos, en el cajón esperando que viniera el artista, ¿no? Así es. Y supongo que igual habrían artistas que la habrían rechazado o que no habría llegado ese momento. Yo creo que no la habían presentado a nadie. He hablado mucho con Jorge Luis Piloto y Jorge Villamizar, que son los dos compositores de la misma. Y Jorgito Villamizar muy elocuentemente me dice, hermano, pero es que usted vino a salvarme la vida con esa canción. Y yo le digo, si hubiéramos planeado eso, Jorgito, no nos hubiera salido. Así es así. Si tú me hubieras dicho quizás, te voy a escribir una canción que te va a catapultar y te van a conocer en todo el mundo y va a viajar y le van a hacer versiones, quizás no lo logramos. Claro, esa canción estaba ahí porque ustedes dos se sentaron un día y dijeron, Piloto, tengo esta idea, ¿qué tú crees? Y Piloto dijo, sí, mira, qué chévere, vamos a hacer esto. Y la canción vive ahí, esperando. Pero que no la hicieron para ti, no la compusieron para ti. No, esa canción estaba ahí porque ellos decidieron escribirla y después de 6 canciones que ya me había enviado Jorge Luis Piloto, no me quedaba ninguna bien, no eran para mí, eran canciones demasiado, digamos, entre comillas, muy juveniles. Lo cierto es que no me quedaban, eran buenas canciones. Y Jorge Luis Piloto me llamó y me dice, Luis, pero ¿qué quieres, hermano? Te he enviado 6 cancionzotas. Y bueno, yo quiero una canción que sea un poco más canción de autor. Haz de cuenta y caso que vamos a regresarnos a los 80 y me escribes una canción como Lo que es vivir, como Tú no le amas, le temes, como Amor y alegría, como Mi mundo, como Lo que pasó entre tú y yo pasó. Ay, dame algo así. Algo que yo pueda llevar conmigo y que verdaderamente me sienta identificado con ello y lo pueda interpretar. No, porque la hiciste tuya de una manera... Sí, mía, totalmente mía. Esa canción me envió un demo malísimo. Un demo donde estaban los dos cantando a la hora de escribir. No se entendía nada, era un reguero increíble de ideas. Piloto me lo había dicho, te voy a enviar un demo que no está bueno, pero bueno, te envío lo que tengo. Y yo le llamé y le dije, ¿sabes qué? Esta es la canción. Me dicen, ¿de verdad? Le digo, sí, esta es la canción. No se lo esperaban. No. Le digo, esta es el tema, esta es la canción que yo quería de ti. Me dice, te voy a enviar otro demo para que logres entender bien. Les cambiamos algunas cosas. Luego, al llevarla al estudio, Sergio George no estaba muy seguro de ella y le dije, para que tú veas cuánto proceso y cuánto filtro tuvo que pasar esa canción antes de llegar a mí y antes de llegar al público. Y Sergio me dice, yo no creo que esa canción pueda ir en el disco, no siento algo. Para que tú veas, para los efectos... Gente que son top en lo que están haciendo. Pero es que todo es subjetivo. A veces lo que te pueda gustar a mí, no me pueda gustar a mí, no te va a gustar a ti. Cuando llega algo tan poderoso como ese tipo de rolas, es algo que ya no puedes ni siquiera detener, ni detenerte a pensar si es o no es. Hay cosas que se dan porque sí. Y no hay que buscarle tanto rollo, ni peros, ni por qué al asunto. ¿Y la incluisteis en ciclos? La incluí en ciclos y creo que fue una de las últimas canciones que grabamos del disco. O sea, ya habíamos grabado gran parte del disco. Y después, 2 discos más. Y después hicimos Soy y Seré, que fue el que le siguió a Yo no sé mañana, donde tengo una canción como Dame de tu boca, que fue mi primer sencillo, que escribí con un hermano mío también. Un disco muy importante. Luego hice Jukebox, sí,
que son canciones conocidas hechas en salsa. Muy interesante también el concepto, ¿no? Sí, y es un concepto que ya se ha manejado, no es nuevo, es algo que se comenzó a hacer en los 80. La música de salsa de los 80 comenzó por ser versiones de canciones pop a salsa, canciones importantes, por supuesto, conocidas. Esa fue la tendencia que nos llevó a finalmente escribir canciones románticas para hacerlas en salsa. Entonces no es un concepto totalmente novedoso, pero era algo que yo quería hacer. Querías hacerlo tú. Así es. Y luego ya viene nuestro más reciente niñito que se llama Yo voy pa' encima, que es un sencillo, no es un disco completo todavía. Además, un sencillo con toques muy novedosos, algo que no sé si habías hecho antes, ¿no? Porque lo hemos escuchado y la verdad es algo que se acopla mucho a los tiempos nuevos, o sea, que no le dan la espalda a cosas que tienen a lo mejor una influencia del hip hop, del reggaetón. ¿Cómo fue componer esto? La canción existía, el coro de la canción existía, e incluso ya estaba el Mola ahí, que es el rapero amigo cubano, artista cubano que está haciendo el featuring conmigo. Eso ya existía el ritmo, no estaba el ritmo de salsa todavía. No tan presente como está ahora, ni tampoco existían los versos de la canción, lo que canto yo. Entonces, eso me dio la posibilidad y fue ahí donde vi la apertura de poder poner yo un poquito de lo mío. Porque si fuese totalmente urbano, yo no soy eso. Entonces no podría ser el tema por más bueno que estuviera, ¿no? ¿Y qué tiene la salsa que se puede combinar con tantos géneros musicales? Pues sabes que en el caso sobre todo del reggaetón, o de la música urbana con la salsa, el reggaetón es hoy día lo que fue la salsa de los 70 en aquel momento. Es una música que viene del barrio, que habla de cosas del barrio, que plantea situaciones jocosas, algunas más difíciles dentro del barrio. Entonces, el reggaetón de alguna forma ha tomado ese espacio, ¿no? Sí. No es difícil rítmicamente combinarlos. No, combinarlo técnicamente sí. no es difícil. No, fusionarlos no. Es más difícil incluso tomar una canción balada o un pop balada y llevarla al ritmo de salsa, porque la estructura e incluso la métrica, la cadencia de las cosas, las palabras, de la manera en que rítmicamente caen las palabras, a veces es un poco difícil. En el disco de versiones de Jukebox, por ejemplo, canciones como Te Amo de Franco De Vita, fue difícil lograrla, porque está escrita de una manera que es casi un pop italiano esa canción. Y se me hizo un poco difícil hacerla. Sin embargo, al final quedó increíble. Pero con el reggaetón, con el hip hop, sí que notas que hay más Hay mucha facilidad. más. Sí, por supuesto. Es mucho más fácil. Y grabaste en Cuba, ¿no? Grabé el video en Cuba. El track se hizo totalmente acá en Miami con Yanko Gómez, que fue el productor del track, y con él escribimos la canción también. Pero el video sí lo quise hacer en Cuba. ¿Cómo fue la experiencia? Porque también, por ejemplo, estábamos entrevistando hace poco a gente de zona y nos hablaban de que se llevaban ahí a iglesias ahí a Cuba y tal, y un poco la misma cosa, ¿no? ¿Y cómo fue para él? Él hablaba de que era impresionante, ¿no?, grabar allí. ¿Cómo fue grabar en Cuba? Yo ya había grabado un video anteriormente del disco Soy y Seré. Y entonces trabajar con Alejandro Pérez, que fue el mismo que me hizo Descontrólame de Soy y Seré, pues fue increíble. El equipo humano, el talento. Es que el talento es lo que subrayan todos, ¿no? La disposición, el talento, el deseo de hacer cosas. Es increíble. ¿Qué crees, hablando del futuro un poco, crees que cuando se abra más un poco el mercado en Cuba, ese talento va a explotar a nivel internacional? Yo creo que sí, estamos viendo la prueba de eso, ¿no? Gente de zona y mucha gente que está saliendo de ahí, que finalmente están teniendo la posibilidad de ser artistas internacionales. Pues yo creo que poco a poco eso se va a abrir más y más y más, ¿no? Y para terminar ya, dos preguntas rápidas. ¿Cómo fue trabajar con Alejandro Sanz? Increíble. Alejandro, recuerdo que el primer disco que escuché de Alejandro fue Más, si no me equivoco. Y cuando escuché Corazón Partido, yo dije, ¿qué clase de bomba es esto? O sea, ¡wow! Es más, como tiene cadencia y tiene influencia flamenco y todo ese rollo, inmediatamente yo lo sentí, por supuesto, salseado, ¿no? Lo sentí rítmico, lo sentí sabroso.
Y Alejandro es un artista único también. Entonces, el hecho de que él me invitara a cantar con él acá en Miami fue un momento muy especial para mí. Es alguien a quien admiro, he admirado su carrera, admiro lo que hace, ¿no? Lo que propone como artista. Eso te iba a decir, porque es que veo ciertos paralelismos también, ¿no? Pues una persona que hablaba al principio solo del amor, pero luego es un tío comprometido, Sí lo es. que además tampoco tiene miedo a probar cosas nuevas, ¿no? Ha hecho también cosas donde ha habido un poco de hip hop, ha habido hasta... Entonces veo cierto paralelismo ahí Así entre es. las dos carreras. Sí, y además otra cosa importante que no es que todo el mundo tenga que hacerlo o serlo, pero cuando se es músico hay cosas que uno identifica en los demás que lo son también. Y Alejandro es músico y por eso es que compone y canta y dice y hace lo que hace, ¿no? Si no fuese músico, si nada más fuese cantante Claro. e intérprete, pues sería otra cosa incluso, ¿no? Quizás sería igual de bueno o mejor, pero lo cierto es que es músico, o sea, desde su esencia nacen muchas cosas y haber estado con él en el escenario fue un momento increíble, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Pues no hay tiempo para más, solo me queda agradecerles la atención y emplazarles hasta la próxima edición del programa Entrevista.